Episodio 1, la llamada. Cada noche, a la medianoche, un sonido inconfundible rompía el silencio del pueblo. No era un eco cualquiera, ni un susurro del viento, sino el profundo y resonante tañido de la campana de la iglesia. Nadie sabía por qué sonaba, ni quién la tocaba. Lo único cierto era que, al escucharlo, los corazones se llenaban de un miedo ancestral. La campana no debía sonar por los vivos. Carmen caminaba sola por las oscuras calles del pueblo. Sus pasos reverberaban en las calles desiertas, pero su mente no dejaba de volver al extraño sonido que se filtraba por cada rincón. Una sensación extraña la envolvía, una mezcla de inquietud y curiosidad que no podía ignorar. El tañido resonó nuevamente, profundo y solemne. El sonido parecía arrastrarla, como un susurro que pedía ser escuchado. Carmen miró hacia la iglesia. La torre se alzaba ante ella, como un monstruo dormido que de repente había despertado. «Es solo el viento», murmuró, intentando tranquilizarse. Pero al escuchar la campana una vez más, la verdad la golpeó con fuerza. Algo no estaba bien. Un escalofrío recorrió su espalda. Sin poder evitarlo, se acercó a la iglesia. La puerta de madera chirrió al abrirse, como si la misma iglesia intentara detenerla. Pero Carmen no retrocedió. Sus pasos la guiaron hacia el altar, donde la luz tenue de las velas apenas iluminaba la oscuridad que todo lo envolvía. Y fue entonces cuando la vio. Una figura alta y delgada, vestida completamente de blanco, que se encontraba inmóvil frente al altar. Su rostro no era visible, pero su presencia era tan densa, tan palpable, que Carmen pudo sentir como el aire se volvía irrespirable. ¿Quién está ahí?, preguntó con voz temblorosa. Aunque no esperaba respuesta, el silencio le respondió, pesado y ominoso. La campana volvió a sonar, esta vez más fuerte, más cercana. Cada vibración del metal era como un latido que retumbaba en su pecho. Carmen dio un paso atrás, pero algo la mantenía fija en el lugar. La figura, que había permanecido inmóvil, comenzó a girar lentamente, como si estuviera esperando que alguien la viera. El aire se volvió denso y frío, y Carmen, paralizada, entendió que esa noche todo había cambiado. La campana no era solo un sonido, era una advertencia, una llamada. ¿Pero quién la estaba llamando? ¿Y qué le esperaba a ella? ¿Tan cerca de la oscuridad que se deslizaba por las paredes de la iglesia? Ya no había marcha atrás. Episodio 2, el susurro. El aire en la iglesia estaba pesado, casi insoportable, como si las paredes mismas intentaran aplastarla. Carmen no podía dejar de mirar a la figura blanca, que ahora parecía moverse ligeramente, como si respirara. Pero la respiración no era humana. Era un sonido lejano, profundo, como el viento arrastrando algo mucho más antiguo que el pueblo mismo. La campana volvió a sonar. Esta vez, el tañido resonó con una intensidad que hizo temblar el suelo bajo sus pies. Carmen dio un paso hacia atrás, pero algo la mantenía atrapada, como una fuerza invisible que la empujaba hacia el altar. «¿Qué quieres de mí?», susurró, su voz apenas un eco en el vasto espacio. La figura, que antes estaba inmóvil, comenzó a moverse lentamente hacia ella, como si estuviera caminando sobre las sombras. No tenía rostro, pero Carmen sintió su mirada clavada en su alma. Sus pies no se movían, su cuerpo estaba rígido, paralizado por el miedo. Sin embargo, algo la empujaba a avanzar, como si necesitara entender, como si supiera que no podía escapar. Un susurro suave llegó a sus oídos. No estaba segura si provenía de la figura o si simplemente lo había imaginado, pero las palabras se repetían en su mente, cada vez más fuertes, cada vez más claras. «¿Estás lista?». La campana sonó de nuevo, esta vez más cerca, como si la misma iglesia la estuviera envolviendo. Carmen cerró los ojos por un momento, buscando claridad en medio de la oscuridad. Cuando los abrió, la figura ya no estaba frente al altar, ahora se encontraba justo detrás de ella. «¿Quién eres?», preguntó, temblando, su corazón latiendo desbocado. No hubo respuesta, solo el silencio absoluto, y luego, el sonido de las campanas que se desvanecía, como si la iglesia estuviera respirando su última bocanada. La figura comenzó a desaparecer lentamente, desvaneciéndose en la niebla del altar. Pero antes de desvanecerse por completo, una mano fría tocó su hombro. Carmen no pudo mover su cuerpo, no pudo gritar. En su mente, solo retumbaba una frase, un grito sordo que parecía llegar de otro mundo: «Ya no puedes salir de aquí». El aire se volvió aún más denso, y Carmen sintió como si estuviera siendo absorbida por el suelo. La campana dejó de sonar,
Pero la sensación de estar atrapada no desapareció. Algo siniestro había comenzado. Y ya no había marcha atrás. ¿Quién la estaba esperando en las sombras? ¿Qué mensaje se escondía detrás del susurro? La campana seguía sonando. Pero ahora, el eco no era solo un sonido. Era una sentencia. Episodio 3. El Evangelio de Sangre. Carmen no podía dejar de temblar. Su mente no lograba procesar lo que acababa de suceder. La iglesia estaba vacía, pero el aire seguía cargado de una energía oscura, como si el mismo edificio respirara con vida propia. La figura de blanco ya no estaba, pero su presencia seguía aplastando el alma de Carmen. La mano fría que la tocó aún parecía arder en su hombro. Con pasos vacilantes, Carmen se acercó al altar. En la penumbra, algo brillaba débilmente. Un libro, un evangelio antiguo, cubierto por una capa de polvo, descansaba sobre el altar. Sus páginas amarillentas parecían gritar por ser abiertas, como si el tiempo mismo las hubiera sellado en un silencio mortal. Con manos temblorosas, Carmen lo tomó, y al abrirlo, una hedor a sangre fresca llenó el aire. En las primeras páginas, las palabras estaban escritas en un idioma desconocido, pero algo dentro de ella las entendió. No eran simples palabras, sino invocaciones, oraciones para los muertos, ritos para aquellos que habían cruzado al otro lado, pero que nunca habían encontrado paz. La campana sonó de nuevo, más fuerte, como si respondiera al libro que Carmen sostenía en sus manos. Cada tañido parecía desgarrar el tiempo, llevándola más cerca de una verdad que no estaba preparada para aceptar. ¿Por qué me has elegido?, murmuró, su voz temblando de miedo. Fue entonces cuando una imagen, fugaz pero vívida, apareció ante sus ojos. La iglesia no siempre había sido un lugar de oración. Durante siglos, había sido un portal, un vínculo entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Los sacerdotes, en su desesperación por entender lo inhumano, habían hecho pactos, y la campana era el precio a pagar por sus oscuros conocimientos. Unas palabras quedaron grabadas en su mente: quien toque el evangelio será marcado. Carmen cerró el libro con rapidez, como si eso pudiera deshacer la conexión. Pero algo en su interior le decía que ya era demasiado tarde. Las sombras de la iglesia comenzaron a moverse, como si cobraran vida propia. El suelo crujió bajo sus pies, y en las esquinas oscuras del altar, ojos brillaron con una luz amarillenta, observándola, esperando. De repente, la campana sonó una vez más. Esta vez, el sonido era diferente. Ya no era solo un tañido, era un lamento. Un grito de los que ya no podían regresar. Carmen no podía escapar. Algo la había marcado. Algo que no podía ver, pero que la mantenía atada a ese lugar. Estás en el Evangelio de Sangre ahora, susurró una voz en su oído. Y cuando se giró, no había nadie. El aire estaba tan denso que casi no podía respirar. La campana dejó de sonar, pero el eco Episodio 4. La sombra en la iglesia. El aire en la iglesia era más denso que nunca, cargado de un frío que no parecía de este mundo. Carmen apenas podía respirar, como si la atmósfera misma se estuviera cerrando sobre ella. Sus manos seguían temblando, el libro aún apretado contra su pecho. El evangelio de sangre le pesaba más que nunca, como si estuviera empapado de una energía oscura que quería devorarla desde adentro. La campana dejó de sonar, pero el silencio que se instaló no era tranquilizador. En su lugar, un susurro sordo llenaba la iglesia, un sonido proveniente de las sombras, como si las paredes mismas estuvieran respirando. Carmen avanzó lentamente hacia el altar, con los ojos fijos en la penumbra que se extendía ante ella. Algo estaba allí, algo que la observaba, pero no podía verlo. No sabía si era una visión, si estaba perdiendo la cordura, o si algo sobrenatural realmente la estaba acechando. Sin embargo, una parte de ella sabía que el tiempo se le agotaba. De repente, una figura oscura emergió de las sombras, moviéndose con una gracia inquietante. No era humana, pero tampoco completamente espectral. Era una sombra, una presencia tangible pero que no debía estar allí. Carmen intentó dar un paso atrás, pero sus pies parecían pegados al suelo. La figura avanzó lentamente, deslizándose como si flotara sobre el aire. Cada vez que se acercaba, el frío aumentaba, como si el mismísimo invierno hubiera tomado forma. ¿Quién eres?, preguntó Carmen, su voz quebrada por el miedo. No estaba segura de que alguien pudiera escucharla. La figura no respondió, pero sus ojos, dos puntos brillantes en la oscuridad,
La fijaron con intensidad. No eran ojos humanos. Eran vacíos. Sin vida. Pero con una mirada tan penetrante que Carmen sintió que le arrancaban el alma. La campana sonó nuevamente. Esta vez no era un tañido común, sino un eco profundo que retumbaba en las entrañas de la iglesia, como si estuviera respondiendo a la sombra. Carmen intentó moverse, pero las sombras parecían envolverla, aprisionarla. Entonces, una voz suave, casi inaudible, llegó a sus oídos. No estaba segura de si era real o si estaba imaginando cosas, pero las palabras parecían provenir de la misma sombra. Has venido por el Evangelio, pero ahora, eres parte de él. El terror se apoderó de Carmen, pero su cuerpo seguía inmóvil, como si una fuerza invisible la estuviera manteniendo allí. La sombra comenzó a alargarse, extendiéndose por las paredes, rodeándola. Cada movimiento de la figura hacía que las sombras crecieran, engulléndolo todo a su paso. La iglesia parecía retorcerse, como si estuviera viva, y Carmen sintió que algo la tiraba hacia la oscuridad. Su visión comenzó a desdibujarse, y las paredes parecían cerrarse sobre ella. El eco de la campana seguía resonando, más fuerte, como si estuviera marcando su destino. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, luchando por mantener la calma. La sombra no respondió, pero una vibración en el aire le indicó que había algo aún peor esperando en la oscuridad. De repente, el suelo bajo sus pies comenzó a temblar. La sombra se desvaneció por un momento, y Carmen creyó que podría escapar, pero una ráfaga de viento helado la golpeó en la cara, empujándola hacia el altar. Entonces lo vio. Una figura emergió del altar. Una silueta de un ser humano, pero con los ojos completamente vacíos, como si su alma hubiera sido arrancada. Carmen intentó gritar, pero no pudo. La figura avanzó hacia ella, su presencia opresiva llenando cada rincón de la iglesia. En ese instante, comprendió lo peor: la iglesia no solo estaba atrapando a los muertos, estaba atrayendo a los vivos, usándolos como... Episodio 5, la misa del juicio. El frío era insoportable. Carmen sentía como cada rincón de su cuerpo se helaba, como si la misma iglesia estuviera succionando todo calor y esperanza. La figura vacía que emergió del altar la observaba fijamente, sin parpadear, como si estuviera midiendo su alma. Su presencia era tan densa, tan palpable, que Carmen podía escuchar el latido de su propio corazón, retumbando en sus oídos con fuerza. La campana dejó de sonar, pero el aire seguía cargado de una tensión que era casi insoportable. Las sombras que antes se deslizaban sobre las paredes ahora estaban quietas, esperando, observando, como si todo estuviera suspendido en el tiempo. La figura frente a ella, una suerte de sacerdote, comenzó a moverse. Sus pasos eran suaves, casi flotantes, pero su mirada era más penetrante que cualquier palabra. Carmen intentó hablar, pero sus labios se negaron a emitir sonido alguno, como si el aire mismo la estuviera silenciando. No había escape. Algo en el aire le decía que ella ya no estaba sola, que algo o alguien la observaba desde las profundidades de la oscuridad. Y entonces, como si lo hubiera convocado con sus propios pensamientos, el sacerdote levantó las manos, invocando algo que estaba más allá de lo humano. La luz de las velas parpadeó, titilando en sombras que danzaban alrededor de la iglesia, como si la mismísima oscuridad cobrara vida. Bienvenida a la misa del juicio, dijo la figura, su voz profunda, resonando en cada rincón de la iglesia. Carmen no comprendió de inmediato, pero una sensación helada recorrió su cuerpo, y una verdad aterradora se instaló en su mente: el juicio ya había comenzado. El sacerdote levantó una copa dorada, llena de una sustancia oscura, como si el vino que contenía fuera algo más que vino. La iglesia parecía girar a su alrededor, las sombras tomando formas indistintas, y en su interior, Carmen sintió como una parte de ella comenzaba a desvanecerse. La campana sonó nuevamente, esta vez con un tañido profundo y largo, como si un condenado estuviera siendo llamado a su destino. Carmen intentó moverse, pero sus piernas no respondían. Era como si las sombras la estuvieran absorbiendo, atrapándola. El sacerdote comenzó a recitar palabras en un idioma antiguo, uno que Carmen no podía entender, pero que de alguna manera se sentía familiar. Cada palabra que pronunciaba parecía abrir un agujero en el aire. Un portal. El sacerdote sonrió. Una sonrisa que no era humana, como si su rostro estuviera deformado por una verdad terrible. Entonces, levantó la copa con ambas manos, y Carmen pudo ver el líquido oscuro brillando a la luz de las velas, como si fuera sangre. El juicio no distingue entre vivos y muertos, dijo con voz firme, casi como un eco. La campana ya ha hablado. Tú,
Como todos los demás. Has sido marcada. Las sombras de la iglesia se alzaron, rodeándola, y de repente, Carmen sintió una presión en su pecho, como si las paredes de la iglesia quisieran aplastarla. Intentó respirar, pero el aire era espeso, pesado, como si fuera imposible escapar. En ese momento, la campana volvió a sonar, pero esta vez, no solo retumbaba en su cabeza, el sonido parecía estar en sus venas, en su alma, como un mal presagio. La misa del juicio había comenzado, y Carmen se dio cuenta de que no había vuelta atrás. Ya no estaba simplemente atrapada en la iglesia, estaba atrapada en el juicio de los muertos. La copa dorada brilló en las manos del sacerdote, y en ese momento, Carmen entendió que lo que estaba por beber no era solo un vino antiguo, sino la condena misma. La oscuridad la rodeaba, y la iglesia ya no era un refugio, era un altar donde los vivos y los muertos se encontraban para siempre. El tiempo se detuvo, y la campana, con su tañido eterno, lo selló todo. Episodio 6. El confesor. El aire en la iglesia se había vuelto espeso, casi irrespirable. Carmen sentía como la oscuridad la envolvía con cada paso que daba, como si el mismo suelo estuviera absorbiéndola, arrastrándola hacia un destino desconocido. El sonido de la campana seguía resonando en su mente, pero esta vez, no era un simple eco, era un susurro profundo, un llamado que parecía provenir de las entrañas del mismo altar. Algo estaba a punto de suceder, y Carmen ya no podía escapar. La figura del sacerdote seguía de pie, inmóvil frente a ella. Su mirada penetrante parecía ver a través de su alma, como si conociera sus secretos más oscuros. La copa dorada que había levantado en la misa del juicio ya no estaba en sus manos. Ahora, solo quedaba el silencio, un silencio que presagiaba algo mucho peor. Carmen intentó moverse, pero su cuerpo estaba pesado, como si estuviera atrapada en las mismas sombras que se alzaban a su alrededor. Entonces, el sacerdote dio un paso hacia ella, y su voz, suave pero firme, rompió el silencio. Has llegado al final de tu camino, hija de la oscuridad, dijo, su tono grave resonando en la iglesia vacía. Pero aún tienes algo que confesar, algo que no has revelado. Carmen no comprendió de inmediato. ¿Confesar? ¿Qué más podía haber ocultado después de todo lo que había vivido en esos oscuros pasillos de la iglesia? Las sombras que la rodeaban parecían susurrar, pero no había escapatoria. ¿Qué quieres decir?, preguntó, temblando. El sacerdote se acercó aún más, su rostro tan cerca que Carmen pudo sentir el aliento frío en su cuello. Sus ojos brillaban con una luz enfermiza, y por un momento, Carmen vio algo que no podía entender, una sombra de su propio reflejo en sus ojos. Tú también has pecado, Carmen. La campana no miente. La voz del sacerdote se hizo aún más profunda, casi como si estuviera hablando desde un abismo. Cada palabra que pronunciaste, cada pensamiento que guardaste, te ha marcado. El juicio no es solo para los muertos. Carmen dio un paso atrás, su cuerpo temblando de miedo. El confesor estaba ante ella, pero no era solo un sacerdote, era la voz de la condena. No podía ignorarlo, no podía deshacerse de la verdad que lo acompañaba. Sus propios miedos, sus propios errores, estaban a punto de ser expuestos. ¿Qué es lo que debo confesar?, preguntó, su voz ahora rasposa, casi desesperada. La respuesta fue inmediata. El sacerdote levantó las manos, y Carmen sintió como si el aire se volviera aún más denso, casi opresivo. De repente, una visión la invadió, una visión de su madre, sus ojos vacíos y su rostro marcado por el mismo terror que Carmen sentía en ese momento. La iglesia se desvaneció, y Carmen vio una imagen, un recuerdo que había intentado olvidar, el rostro de su madre cuando cayó en las oscuras manos de la iglesia, cuando ella misma había sido llevada a la misma condena que ahora la acechaba. Tu madre también estaba marcada, Carmen, y tú, al igual que ella, has sido elegida. El sacerdote dejó caer su voz como una condena final. El confesor nunca miente. Las sombras del altar comenzaron a moverse, y Carmen vio cómo las paredes de la iglesia se cerraban, como si el mundo estuviera cediendo a su alrededor. El confesor extendió una mano, señalando a la copa dorada que había dejado caer sobre el altar. Carmen no podía retroceder. Sabía lo que debía hacer. Sabía que la única forma de romper la maldición era aceptar lo que le había sido ofrecido. Aceptar la verdad, aunque fuera devastadora. La campana sonó una vez más. Pero esta vez, el sonido no era solo un eco en su mente. Era el último suspiro de la condena que la rodeaba.
Y en ese último instante, Carmen comprendió la verdad. Ya no era solo una víctima. Ella también era parte del juicio. Confiesa, susurró el sacerdote. Mientras las sombras la envolvían completamente, Carmen cerró los ojos. Y al abrirlos, el altar había desaparecido. La iglesia ya no estaba. Solo quedaban las sombras y la campana, que seguía doblando en la oscuridad eterna. ¿Sería su alma la siguiente que se perdería entre las sombras de la iglesia? Episodio 7. El regreso de los perdidos. Carmen despertó en el mismo altar, con el corazón golpeando en su pecho como si hubiera estado atrapada en un sueño del que no podía despertar. Las sombras seguían rodeándola, pero ahora algo había cambiado. El aire ya no estaba tan denso. Sin embargo, la sensación de que alguien, la observaba no desapareció. Los ecos de la campana seguían retumbando en su mente, y en el fondo de su ser, algo le decía que el tiempo había dejado de tener sentido. Al levantarse, se dio cuenta de que no estaba sola. Las sombras que se deslizaban por las paredes parecían tomar formas humanas. Figuras difusas, pero reales. No eran espectros, ni visiones, sino algo mucho más oscuro, algo más tangible, como si los muertos, aquellos que alguna vez habían sido parte del pueblo, ahora hubieran regresado, arrastrados por la maldición de la iglesia. El altar estaba vacío, pero algo en el aire la hacía sentirse observada. Entonces, escuchó una risa baja, proveniente de las sombras. Era una risa familiar, una risa que la heló hasta los huesos. Carmen giró rápidamente, y allí, al final del pasillo de la iglesia, vio una figura, su madre, pero no era como la recordaba. Sus ojos, antes llenos de vida, ahora estaban vacíos, oscuros, como si algo los hubiera succionado. Su rostro, ya desfigurado, estaba marcado por una expresión de dolor eterno. «Madre», susurró Carmen, dando un paso hacia ella, pero el suelo bajo sus pies parecía desmoronarse. Las sombras se alzaron, como si trataran de retenerla, de impedirle acercarse. La figura de su madre no dijo nada, solo la miraba, sus ojos vacíos atravesándola. Y entonces, en un susurro apenas audible, Carmen escuchó palabras que la desgarraron por completo. «No puedes salvarte. No puedes escapar». Carmen sintió un dolor profundo en su pecho. La campana sonó con fuerza, y el sonido parecía invadir cada rincón de su ser, como si ella misma fuera la siguiente en ser llamada. «No, esto no es real», gritó, pero las sombras comenzaron a arrastrarla. Con cada movimiento de la figura, el altar se desvanecía aún más, hasta que lo único que quedaba era la iglesia, vacía, como un mausoleo en espera de ser llenado con más almas perdidas. La figura de su madre desapareció, pero Carmen no se detuvo. Corrió, intentando pero ahora estaban aquí, atrapados como almas perdidas, condenadas a regresar una y otra vez, como ecos de lo que una vez fueron. Carmen trató de gritar, pero sus voces se ahogaron en el aire denso de la iglesia. Uno de ellos se adelantó, una mujer con los ojos completamente vacíos. En su rostro, Carmen reconoció algo, era su amiga de la infancia, aquella que había desaparecido sin dejar rastro. ¿Qué está pasando?», preguntó Carmen, su voz temblando. La mujer sonrió, pero no era una sonrisa amable, era una sonrisa vacía, como si ya no quedara nada de ella. «Nosotros no estamos muertos, simplemente estamos atrapados. Carmen, y tú, como todos los demás, te has convertido en parte de este ciclo». Carmen retrocedió, horrorizada. Las figuras que la rodeaban parecían moverse hacia ella, como si estuvieran reclamando su alma. El eco de la campana volvió a retumbar en su mente, más fuerte que nunca. No era solo la iglesia lo que las mantenía atrapadas. Era la campana, el sonido de la muerte que no podía ser detenido. La mujer se acercó, su rostro distorsionado por el dolor eterno. «Te has convertido en una más de nosotros. Ya no hay vuelta atrás. Carmen, estás atrapada en el mismo ciclo que todos los demás». Las sombras comenzaron a rodearla, y Carmen sintió como si el aire comenzara a colapsar sobre ella. Intentó moverse, pero sus pies no respondían. Las figuras la rodearon, y la campana volvió a sonar, más fuerte que nunca, como un latido final, como una última llamada hacia la oscuridad. La iglesia ya no era un refugio, era un altar de perdición, y ahora, Carmen era parte de él. La campana, como siempre, seguía sonando, marcando el comienzo de la eterna condena. Episodio 8. La campana silenciada.
Carmen sintió el peso del silencio como un manto sobre sus hombros. La iglesia, que antes vibraba con el eco de la campana, ahora estaba sumida en una quietud inquietante. Las sombras que antes se movían como si tuvieran vida propia, ahora permanecían inmóviles, observando desde las esquinas oscuras del templo. El aire, denso y pesado, parecía retenerse, como si algo muy antiguo estuviera esperando en la penumbra. El altar, vacío y desolado, se alzaba ante ella como un monumento al olvido. Carmen dio un paso hacia adelante, pero sus pies se sentían como si estuvieran pegados al suelo. El silencio la rodeaba. Cada rincón de la iglesia estaba impregnado con esa calma mortal. Era como si el mundo hubiera dejado de girar, como si la campana, que había sido su sentencia, finalmente se hubiera callado. Pero Carmen sabía que no había paz, que ese silencio solo era el preludio de algo aún más oscuro. Entonces, una sensación fría recorrió su columna vertebral, y un susurro, bajo y casi inaudible, llegó a sus oídos. No era el sonido de la campana, pero era un sonido cercano, como si alguien estuviera cerca, susurrando palabras que no podía entender. «Estás sola, Carmen. Ya no hay escape». El susurro la heló hasta los huesos. Giró sobre sus talones, buscando la fuente de esa voz. Pero la iglesia seguía vacía. No había nadie. Solo sombras y ecos de un pasado que no podía dejar atrás. El silencio comenzó a volverse ensordecedor, como un peso imposible de soportar. ¿Cómo podía estar sola si todo a su alrededor parecía estar vivo? De repente, el suelo comenzó a temblar ligeramente. Carmen se aferró al banco cercano, sin saber si lo que sentía era real o si la locura había comenzado a apoderarse de ella. El temblor se intensificó, y una luz oscura, como una sombra densa, se deslizó por las paredes de la iglesia, acercándose lentamente hacia ella. El aire se volvió aún más frío, y Carmen pudo ver su propia respiración, condensada en pequeñas nubes de vapor. La campana, por fin, dejó de sonar, pero algo en su interior le decía que ese silencio era más mortal que cualquier ruido. El silencio era la espera, la preparación para lo peor, y mientras miraba las sombras que la rodeaban, supo que lo peor aún estaba por... Carmen no pudo evitar dar un paso atrás. Algo dentro de ella le decía que esa calma, ese silencio absoluto, no era un alivio, sino una trampa. Los muertos no se han ido. Estaban esperando, atrapados en la iglesia, como ella misma lo estaba. La campana había tocado su último tañido, pero su eco seguía resonando en cada rincón de su mente. Las sombras comenzaron a moverse, pero no como antes. Ya no flotaban, ahora se arrastraban, deslizándose por el suelo, como serpientes dispuestas a devorarla. Carmen intentó retroceder, pero sus pies seguían pegados al suelo, como si la iglesia misma la estuviera atrapando. La luz se desvaneció, y todo a su alrededor se volvió un mar de oscuridad densa. Cada respiración que tomaba se sentía más pesada, más difícil, como si la misma iglesia estuviera absorbiendo su vida. Entonces, en lo profundo de la oscuridad, vio una figura. Al principio, solo fue una sombra, pero a medida que se acercaba, tomó forma humana. Era la figura de su madre, pero esta vez, su rostro no estaba vacío ni distorsionado por el sufrimiento. Estaba en paz. Y por un instante, Carmen pensó que tal vez, después de todo, el sufrimiento había terminado. Pero, de repente, la figura sonrió, y Carmen notó algo en sus ojos. No era paz lo que reflejaban, sino una profunda tristeza. La tristeza de aquellos que están atrapados, de aquellos que nunca pueden salir. «Este es tu destino, Carmen», susurró la figura, mientras las sombras seguían avanzando hacia ella. El sonido de la campana retumbó una vez más. Pero esta vez, ya no era un eco, era una advertencia. Y entonces, la iglesia, la oscuridad, las sombras y la figura de su madre desaparecieron, dejándola sola en la penumbra. El silencio había sido su última oportunidad. Ahora, la campana volvería a sonar, pero no para ella, para los que se quedaban atrás. Y Carmen, finalmente, comprendió que ya no podía huir. Episodio 9, la hora del juicio. El aire estaba tan pesado que Carmen sentía como si cada respiración fuera un esfuerzo titánico. El silencio que había invadido la iglesia en los últimos días ahora estaba roto por el sonido de sus propios pasos resonando en el suelo de piedra. Pero algo en el fondo de su alma le decía que ese sonido no era el suyo. Algo la seguía, algo que ya no podía ver, pero sí sentir, algo que la acechaba en las sombras. La iglesia, una vez majestuosa y solemne,
Ahora era un laberinto de oscuridad, desmoronándose lentamente bajo el peso del tiempo y el mal. Los bancos, cubiertos de polvo y telarañas, crujían como si estuvieran vivos. Las paredes parecían respirar, expandiéndose y contrayéndose con el viento que apenas se filtraba desde fuera. La campana, que ya no había sonado en días, ahora parecía estar esperando el momento adecuado, como un latido detenido, esperando para golpear nuevamente. Carmen se acercó al altar, donde la luz tenue de las velas se reflejaba en la piedra fría. La sensación de ser observada nunca la dejó, y cada sombra que se deslizaba por el suelo la hacía mirar hacia atrás, temerosa de lo que pudiera estar detrás de ella. Pero no hubo nada, solo la oscuridad y el frío. De repente, el tañido de la campana la paralizó. Era más profundo que antes, más intenso, como un eco ancestral que surgía de las profundidades de la tierra. El sonido vibró en sus huesos, haciéndola sentir como si estuviera siendo arrastrada por una fuerza invisible. El juicio estaba por comenzar, y Carmen sabía que no podía escapar. Los murmullos comenzaron, suaves al principio, como voces que se alzaban desde el suelo mismo. Carmen se agachó, intentando escuchar, pero las palabras eran ininteligibles, como si una multitud de almas estuviera susurrando al mismo tiempo. Y en el instante en que intentó levantarse, una figura apareció en el centro de la iglesia. Un sacerdote, su rostro oscuro y sombrío, como un espectro que había estado esperando en las sombras. «Es el momento, hija de la oscuridad», dijo la figura, su voz grave y resonante, haciendo eco en cada rincón de la iglesia. «La campana ha hablado. Ahora, el juicio comienza para ti». Carmen retrocedió, su corazón latiendo con fuerza. El sacerdote levantó su mano, y las sombras a su alrededor comenzaron a moverse, a elevarse, como si fueran partes de él mismo. Eran los muertos, los atrapados, los condenados, todos aquellos que alguna vez habían cruzado el umbral de la iglesia. ¿Qué quieres de mí?, preguntó Carmen, la desesperación invadiéndola. Las voces de los muertos la rodeaban, haciéndola sentir como si no pudiera respirar. El sacerdote comenzó a caminar hacia ella, sus pasos resonando con fuerza. «Tú has venido aquí, y en tu viaje, has tocado lo que no debías. Has escuchado la llamada de la campana. Has visto lo que no debías ver. Ahora, has sido elegida», respondió el sacerdote, sus ojos vacíos observándola. «El juicio es el destino de todos los que cruzan este umbral, y tú no eres la excepción». Carmen intentó dar un paso atrás, pero su cuerpo estaba paralizado, como si las sombras estuvieran sujetándola. El aire se volvió aún más denso, como si la iglesia misma se estuviera cerrando sobre ella. De repente, la campana sonó nuevamente, esta vez con un retumbar tan fuerte que casi la derribó. El sonido la atravesó como una ola imparable, arrastrándola hacia la oscuridad. Las sombras la rodearon por completo, y en ese instante, comprendió la verdad: no había escapatoria. La iglesia había sido diseñada para atrapar a los vivos y a los muertos, y ahora era su turno de pagar el precio por haber oído el tañido de la campana. La figura del sacerdote se desvaneció, y Carmen se encontró sola, rodeada de los espíritus que una vez fueron seres humanos, atrapados entre la vida y la muerte. Las voces de los condenados la llamaban, susurrando su nombre con desesperación, pidiéndole que se uniera a ellos. La campana había hablado, y ahora, Carmen, al igual que ellos, era parte de la condena eterna. El eco de la campana resonó por última vez, y la iglesia, como un monstruo hambriento, la devoró en silencio. ¿Había alguna forma de escapar del juicio final o estaba Carmen destinada a ser una más de las almas atrapadas en la oscuridad eterna? Episodio 10, El último rezo. Carmen despertó en un mar de sombras, su cuerpo y mente sumidos en una niebla espesa. El aire ya no era solo frío, sino que parecía penetrar en su piel, helando su alma. Las paredes de la iglesia, que antes parecían moverse, ahora estaban completamente inmóviles, observándola en silencio. Un silencio que la envolvía, una calma que no traía paz, sino la amenaza de algo aún peor. La campana, que había estado en un letargo inquietante durante días, volvió a sonar. Su tañido profundo resonó en sus entrañas, un sonido que parecía llegar desde lo más profundo de la tierra. Pero esta vez no era un sonido lejano. Esta vez la campana resonaba dentro de ella, como un eco en su mente. La llamada que había escuchado tantas veces ya no era una advertencia, era la sentencia final. Carmen intentó moverse, pero su cuerpo seguía pegado al suelo, como si la iglesia estuviera sujetándola con manos invisibles. Los ojos de los muertos,
Aquellos que habían quedado atrapados entre los muros de la iglesia brillaban en la penumbra, observándola, esperando. Una figura apareció ante ella. No era el sacerdote, ni su madre. Era algo más, algo oscuro, que se deslizaba entre las sombras. Su rostro estaba cubierto por una capucha negra, pero Carmen pudo sentir su presencia, como si una parte de ella misma hubiera sido tomada por ese ser. Ha llegado tu momento. Hija de la oscuridad, dijo la figura con una voz que no era humana. La campana sonó de nuevo. Un retumbar que sacudió las paredes de la iglesia. Carmen no pudo evitar sentir que el sonido le arrastraba hacia algo desconocido, hacia un abismo del que no podría escapar. ¿Qué es lo que me vas a hacer?, preguntó, la voz quebrada, la desesperación apoderándose de su ser. La figura levantó una mano, y de sus dedos surgió una sombra que rodeó a Carmen. Apretando su pecho, el aire se volvió aún más denso, como si la propia vida fuera arrancada de su interior. El juicio no es solo una condena, Carmen, respondió la figura, su voz sonando como un eco de miles de voces. Es una purificación. Y tú, al igual que todos los que han oído el tañido de la campana, estás destinada a ser una de las nuestras. No puedes huir. La iglesia te reclama. Carmen cerró los ojos, luchando contra el terror que la embargaba. Sabía que no tenía muchas opciones. Los muertos la rodeaban, sus almas atrapadas en un ciclo eterno. La figura de la capucha negra la observaba, esperando su entrega. Pero algo despertó en su interior. Un recuerdo, una imagen fugaz de su vida antes de entrar en la iglesia. El amor, el deseo de vivir, la esperanza. Carmen apretó los dientes y, con un último esfuerzo, intentó liberarse de la sombra que la rodeaba. No voy a dejarme consumir por esto, gritó, su voz resonando en la iglesia con una fuerza inesperada, como si el universo entero respondiera a su grito. La campana sonó una vez más. Esta vez, sin embargo, no era el sonido de la condena, era el sonido de la liberación. La figura de la capucha negra retrocedió, sus sombras desvaneciéndose en la penumbra. Carmen, con el corazón aún latiendo con fuerza, se levantó, pero la iglesia ya no era la misma. Las paredes se desmoronaban. La luz comenzaba a filtrarse a través de las grietas, como si un rayo de esperanza finalmente hubiera penetrado en la oscuridad. ¿Podría Carmen escapar de la iglesia? ¿O la campana, como siempre, la arrastraría de nuevo hacia la condena? El último rezo estaba por ser pronunciado, pero Carmen ya no sabía si rezaba por salvación o por venganza. La campana había marcado su destino, pero ahora, por primera vez, ella podía decidir su futuro. Episodio 11, el último susurro. La iglesia había caído en un profundo silencio, pero algo en el aire seguía vibrando, como si las paredes mismas de la vieja estructura pudieran percibir el miedo de Carmen. La campana, que había marcado cada momento de su condena, ya no sonaba, pero el eco de su repique seguía retumbando en sus oídos, como un susurro que nunca dejaría de seguirla. El frío que había comenzado a calar sus huesos parecía ahora más espeso, más denso, como una niebla oscura que la rodeaba desde dentro. Carmen miró alrededor. Los bancos de la iglesia, antes desordenados y cubiertos de polvo, ahora estaban perfectamente alineados, como si una fuerza invisible hubiera renovado cada rincón de aquel espacio. Las sombras que antes se movían con vida propia, ahora permanecían fijas, atrapadas, como si estuvieran condenadas a no moverse jamás. Con cada paso que daba, el suelo crujía bajo sus pies, pero el eco de esos crujidos no provenía de los restos de la iglesia. No, provenía de su propia alma, atrapada entre los ecos de los muertos que habían caminado por esos mismos pasillos. ¿Todavía sigues aquí?, preguntó una voz en la oscuridad. Una voz que le heló la sangre. La voz de su madre. Carmen giró rápidamente, el corazón saltando en su pecho, pero lo único que encontró fue la oscuridad. Sin embargo, algo en ella le decía que no era una ilusión, que la voz era real, y que esa presencia, esa sombra de lo que había sido su madre, la estaba llamando. «Mamá», susurró, pero las palabras fueron absorbidas por el vacío que la rodeaba. De repente, la luz titiló, como si la iglesia misma estuviera intentando recordar algo, y en ese instante, las figuras que habían quedado atrapadas en las sombras comenzaron a moverse, lentamente, como si despertaran de un sueño profundo. Los muertos se levantaron, sus ojos vacíos brillando con una luz que no era humana. Carmen intentó dar un paso atrás,
pero sus pies se sentían pegados al suelo, como si una fuerza invisible la estuviera reteniendo. ¿Qué quieres de mí?, preguntó. Su voz temblorosa. La iglesia seguía en silencio, pero las figuras que la rodeaban comenzaron a acercarse, avanzando hacia ella con lentitud, sus pasos resonando como ecos de tiempos perdidos. Y entonces, la campana sonó, no con la fuerza que había tenido antes, sino de una manera diferente. Un sonido suave pero profundo, como si estuviera llamando a todos aquellos que alguna vez habían escuchado su llamada. Carmen se llevó las manos a los oídos, pero no podía evitar oírla. La campana resonó en su pecho, en su alma, arrastrándola hacia lo que parecía el final. Ya no puedes escapar, hija de la oscuridad. La voz de su madre volvió a sonar, esta vez más fuerte, más nítida. Carmen sintió un escalofrío recorriéndole la espalda mientras una figura emergía de las sombras. Era su madre, pero no era la mujer que conoció. Sus ojos estaban vacíos, llenos de desesperación. Su rostro estaba distorsionado, como si el tiempo hubiera arrancado todo rastro de humanidad de ella. Y sin embargo, algo en su mirada seguía siendo familiar, algo que Carmen no podía entender. Te hemos esperado. La figura avanzó lentamente hacia ella, y Carmen no pudo evitar sentirse como una niña pequeña, atrapada entre las sombras, sin saber si estaba soñando o si todo lo que había vivido hasta ahora era real. La iglesia comenzó a desmoronarse, como si su existencia misma estuviera siendo arrastrada por las sombras. El altar, antes imponente y lleno de vida, ahora se caía a pedazos. La piedra crujía bajo el peso de los siglos. Carmen podía sentir cómo su cuerpo comenzaba a volverse ligero, como si la iglesia la estuviera devorando, tragándola hacia el abismo. La campana ha hablado, dijo la figura de su madre, su voz ahora llena de una tristeza infinita, y con su último tañido, te ha marcado para siempre. Carmen intentó gritar, pero sus palabras fueron ahogadas por el sonido de la campana, que seguía resonando en su cabeza, cada vez más fuerte, cada vez más cerca. Las sombras la rodearon, y el altar desapareció en la oscuridad. La iglesia ya no existía, el tiempo ya no existía, solo quedaba la campana, su sonido eterno, retumbando en las profundidades de su alma. Carmen comprendió, en ese último instante, que nunca había sido libre. La iglesia la había atrapado, la campana la había marcado, y ahora, ella era parte de la oscuridad que había estado esperando. Y con el último susurro de la campana, Carmen fue absorbida por el abismo, perdida para siempre entre las sombras, junto a los muertos que nunca dejaron de caminar. Episodio 12, la campana silenciada para siempre. El aire estaba denso, como si el mundo entero estuviera contenido en una sola exhalación. Carmen miraba el altar, ahora reducido a escombros, sus piedras quebradas como si el tiempo finalmente hubiera cobrado su precio. La iglesia, que alguna vez fue un lugar sagrado, estaba desmoronada, pero aún mantenía una fuerza inexplicable, como si tuviera vida propia, esperando que alguien la habitara. La campana había dejado de sonar. El eco que había resonado en su mente durante tanto tiempo ahora se había apagado, pero algo en su interior le decía que esa calma no era más que una ilusión. El silencio que reinaba era tan pesado que le resultaba imposible respirar. Cada paso que daba en medio de los escombros parecía reverberar, retumbando en las paredes caídas. Carmen se acercó al altar, sus dedos temblorosos tocando las ruinas. No podía evitar la sensación de que aún había algo allí, algo atrapado entre las sombras, esperando. Sus ojos recorrían cada rincón, buscando una respuesta que sabía que nunca encontraría. La iglesia la había devorado, la campana la había marcado. Sin embargo, no podía dejar de sentirse atrapada en ese lugar, como si no pudiera salir de una prisión invisible. De repente, un viento frío recorrió la iglesia, levantando el polvo que cubría el suelo. Carmen giró sobre sus talones, buscando el origen de esa brisa que parecía arrastrar la oscuridad consigo. El aire, aunque frío, no la acariciaba, la quemaba. La campana había dejado de sonar, pero sus ecos seguían golpeando contra su alma. Y entonces, en lo profundo de la oscuridad, una figura emergió. No era el sacerdote, ni su madre. Era una figura aún más sombría, con una presencia tan abrumadora que la tierra misma parecía inclinarse ante ella. La figura se acercó lentamente, y Carmen pudo sentir cómo la temperatura descendía aún más. Los vientos aumentaban, y con ellos, la figura tomó forma. Era una sombra, una forma borrosa que se desplazaba como si no perteneciera a este mundo. Te has liberado, Carmen,
La voz de la figura resonó, suave pero llena de una autoridad indescriptible. Carmen no pudo responder, ni siquiera mover un dedo. El miedo la paralizaba. Pero no todo es tan sencillo. La campana no te ha dejado ir. Lo que ha sido marcado, lo marcado permanece. La figura levantó su brazo, y el suelo bajo los pies de Carmen comenzó a temblar. Un fuerte retumbar llenó la iglesia, como si la campana estuviera llamando desde lo más profundo de la tierra. Pero no era el sonido de la campana lo que la hacía temblar. Era la presencia que se alzaba frente a ella. Esa entidad que la había observado durante tanto tiempo, esperando este momento. La iglesia no olvidará, dijo la figura. Y su voz pareció atravesar cada rincón de la iglesia, resonando en las paredes caídas. Y tú no olvidarás. Carmen intentó gritar, pero sus palabras se ahogaron en su garganta. El aire estaba tan denso que parecía querer aplastarla. La figura comenzó a acercarse, y con cada paso, Carmen sintió como si una parte de ella misma fuera arrancada. Como si todo lo que había sido alguna vez suyo estuviera siendo absorbido por esa presencia. La campana ha hablado. Carmen. Y no importa cuánto luches. La figura sonrió. Pero no era una sonrisa de victoria. Era una sonrisa triste, llena de una sabiduría aterradora. El juicio nunca termina. Solo cambia de forma. La campana resonó una vez más. Esta vez con tal fuerza que el suelo bajo Carmen comenzó a agrietarse. La oscuridad la envolvió, y las sombras que se alzaban desde los rincones se arrastraron hacia ella, como serpientes dispuestas a devorarla. Carmen cerró los ojos, pero no pudo escapar. El sonido de la campana la atrapó, la sumergió en la oscuridad, y por un breve momento, creyó que todo se desvanecía, como si ella misma se convirtiera en parte de la nada. Cuando los abrió, ya no estaba en la iglesia, ya no estaba en ningún lugar, solo quedaba el sonido de la campana resonando en su mente. Inquebrantable, eterno. Carmen entendió en ese último instante que el ciclo no había terminado, solo había cambiado de forma. La campana, que había sonado por tanto tiempo, había dejado de resonar en el mundo físico, pero en su alma, el tañido nunca dejaría de sonar. Episodio 13. Epílogo. El eco infinito. Carmen despertó en la oscuridad. Un silencio absoluto la envolvía, como si el tiempo hubiera dejado de existir. La iglesia, la campana, las sombras, todo había desaparecido, pero algo permanecía en el aire. Un eco lejano, casi imperceptible, seguía resonando en su mente. Una vibración que parecía provenir de lo más profundo de su alma, como si la campana, aunque silenciada, aún estuviera llamando. La sensación de estar atrapada nunca la dejó. No estaba en la iglesia, pero no estaba en ningún otro lugar. Era como si estuviera flotando en un vacío interminable, suspendida entre la vida y la muerte. Todo lo que había vivido, todas las sombras que la habían perseguido, todo lo que había escuchado, ahora se desvanecía en la neblina de la nada. Pero en algún lugar, una campana volvió a sonar. Carmen intentó moverse, pero sus pies no respondían. Sus manos no podían tocar nada. El silencio y la oscuridad eran totales. Pero a medida que el sonido de la campana llenaba su mente, comenzó a recordar, como si todo lo que había vivido se estuviera desmoronando lentamente, pieza por pieza. ¿Qué queda de mí?, se preguntó, al darse cuenta de que su cuerpo no respondía, que ya no sentía nada. La campana sonaba, y con cada tañido, una parte de ella misma desaparecía, como si estuviera siendo arrastrada hacia un abismo del que no podía escapar. Pero no era un abismo común, era un abismo que ya había conocido, un lugar que la iglesia le había mostrado antes, un lugar donde los muertos vagaban sin descanso, sin perdón. El eco de la campana la rodeaba, llenando su mente con imágenes de su vida anterior, de la gente que había amado, de los momentos felices que había vivido, pero también estaban los recuerdos oscuros, aquellos que había intentado olvidar, las mentiras, el miedo, la culpa que había arrastrado consigo todo ese tiempo. La campana, ahora más fuerte que nunca, parecía exigiendo respuestas. La iglesia, que había sido su prisión, ya no era más que un recuerdo borroso,
un lugar que había dejado atrás, pero la campana seguía tocando, como si la condena nunca hubiera terminado, como si estuviera atrapada. El eco de la campana ya no era tan fuerte. La oscuridad que la rodeaba comenzó a desvanecerse, lentamente, como si una luz débil comenzara a filtrarse en su interior. Carmen no entendía qué estaba sucediendo, pero algo dentro de ella le decía que todo lo que había vivido hasta ahora estaba a punto de concluir. La campana, esa condena interminable, ya no era la que la había seguido. Ahora, su propio eco era el que la envolvía, una resonancia que solo existía en su alma. ¿Será esta la liberación?, se preguntó. La luz que comenzaba a brillar en su interior era suave, pero poderosa. Una luz cálida que la envolvía, que la acogía, como si la campana, al final, hubiera dejado de ser su verdugo y se hubiera transformado en una especie de llamada a la paz. Carmen sintió como su cuerpo se desvanecía, pero no con miedo. Era como si todo el sufrimiento y la desesperación finalmente se hubieran disipado, como si, después de todo, hubiera encontrado un descanso en medio de la oscuridad. Las sombras, que alguna vez la habían atrapado, ahora se deslizaban hacia atrás, como si al final de su viaje, la iglesia hubiera cumplido su propósito. Carmen entendió entonces que ya no era una prisionera. La campana ya no tenía poder sobre ella. Había recorrido su camino, había enfrentado sus miedos, y al final, el eco de su alma había encontrado su liberación. La campana dejó de sonar, y el último eco de su tañido resonó en su mente, como un susurro distante, un recuerdo del pasado. La iglesia, la oscuridad, las sombras, todo había desaparecido, y Carmen, finalmente, entendió que ya no tenía que temer, porque, al final, la campana había cumplido su ciclo, y ella había roto las cadenas que la ataban a su condena. Ahora, solo quedaba el eco de su alma, libre de la oscuridad, viajando hacia un lugar donde el sonido de la campana ya no pudiera alcanzarla. El eco de la campana, al fin, se desvaneció,